Arnoldo, ¿cómo vas viendo todo este proceso de la definición del método de elección de la candidatura opositora? Ayer hubo toda una presentación. ¿Qué rescatas, destacas, criticas o apoyas de lo que ahí se dio, Arnoldo? Pues mira, bueno, antes que nada, un abrazo también a toda la audiencia, que no se nos olvide. Ya extrañaba el chat y espero que se venga hoy muy bueno también. Mira, estamos metidos en un tema que me parece notable que nadie lo haya observado. O sea, ¿cómo es que partidos políticos que han hecho una vocación de la antidemocracia, del sesgo de sus propios militantes en la toma de decisiones, quieran ahora abrirse a la sociedad y parte de esa sociedad se los crea por el hecho de que no hay otro instrumento para ir a una elección que prácticamente será plebiscitaria en 2024? Si hay dos personajes que se han adueñado de sus respectivos partidos políticos, pasando por encima de sus tradiciones, bueno, en el caso del PAN, de su tradición política, en el caso del PRI no, porque ahí el autoritarismo siempre ha sido la forma de hacer política. Bueno, pues son Marco Cortés y Alito Moreno. O sea, en sus últimas reformas han logrado que los órganos de auscultación interna, colegiados que tienen estos dos partidos políticos, se me escapan ahorita sus nombres porque hay consejos y hay asambleas, pero ambos están muy vulnerados en su toma de decisiones, son mandatos unipersonales y lo decidieron hacer de esa manera, sobre todo para tener manga ancha en la toma de decisiones sobre las candidaturas, como ya se vio en las elecciones de los 2 años anteriores, donde Marco Cortés logró vencer a aspirantes locales con mayor fortaleza en Chihuahua, en Aguascalientes, con respaldo de sus gobernadores, para imponer soluciones que provenían de su equipo político y de su círculo político, ¿no? Alito Moreno igual, bueno, el colmo es que en Guanajuato colocó a una dirigente potosina que tenía 6 meses de estar en Guanajuato cuando logró una curul plurinominal, cosa que ha hecho que aquí el PRI prácticamente se extinga y se desbande, ¿no? Decisiones de ese tipo para garantizarse a su vez el control, no solamente de decisiones políticas, sino también de prerrogativas económicas, que es esto que muy bien se mencionó ayer en la entrevista que existe con Sergio Aguayo. Los partidos hoy son empresas y su manera de obtener esos recursos es precisamente las votaciones que obtienen y no están dispuestos a soltar nada. Entonces, ¿quién les cree que este método bastante ecléctico, bastante complicado, para además llevarlo a cabo en 54 días, logre primero el resultado de tener un candidato representativo y en segundo lugar un candidato que entusiasme? Me parece que no hay ahí ninguna manera y que quienes se ilusionen con eso, lo único que van a hacer va a ser engordarle el caldo a estos señores que ya tienen desde ahorita vistas sus posiciones como senadores de la República, como diputados, como líderes de bancadas, donde van a ir a negociar con quienes hoy se niegan a sentarse, presupuestos y otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, creo que incluso nos perderíamos un poco el tiempo analizando qué va a pasar con ese método, caeríamos en el juego de este par de personajes. Perdónenme que no me refiera a Jesús Zambrano, pero eso sería todavía doble pérdida de tiempo o triple pérdida de tiempo. O sea, probablemente el pobre hombre ahí sabe con que lo junten y lo saquen en las fotos y luego lo guarden otra vez en algún almacén, está contento, ¿no? Entonces, pues, ¿a quién van a engañar? Hoy, por ejemplo, noté en los articulistas algunos muy escépticos, muy puntuales, no sé, Max Cortázar, que creo que habla a través del Felipe Calderón, pero noté el entusiasmo arrebatado de alguien que me parece que ya está chocheando políticamente, que es Héctor Aguilar Camín, diciendo, por fin aparece la oposición, etcétera. Sí. No, pero por favor, ¿no? Sí, así es. Yo también lo veo. Ese es bueno. Oye, Arnoldo Cuellar, por ahí dice algún comentario, mira, don Arturo Lechuga Lozano, que está poniendo comentarios como siempre muy inteligentes y críticos, dice, no le digan a Arnoldo Maussan, nomás es un periodista fuera de este mundo. Y más después de estar en Stonehenge. Pero... Daniela Barragán, ¿cómo vas viendo este proceso interno de postulación o definición de la candidatura opositora? Daniela. Pues les está costando mucho trabajo, o sea, definitivamente no estaban acostumbrados
a abrir esta decisión de quién los va a representar en una elección, o de entrada al menos simular que están abriendo esta elección, porque lo que ocurre con este mini INE, que de entrada, pues sí, para muchos fue como poco ético que esta sociedad civil que se decía partidista de repente, pues sí estuviera trabajando y los exconsejeros estuvieran ayudándoles a generar sus reglas claras para el proceso, pero me sorprende mucho el quiebre, lo que anuncia Sergio Aguayo y lo que publica, por ejemplo, este Consejo Electoral Ciudadano, que ya fue conocido como el mini INE, donde hablan pues de esta, pues en pocas palabras, ellos no lo ponen, pero se trata de una traición, de un cambio en las reglas que habían establecido PRI, PAN y PRD. Entonces, pues no sé cómo le vayan a hacer porque ya es el quiebre con personas como, por ejemplo, Guillermo Sheridan. Me llamaba también la atención que quien se sale de este grupo es María Elena Morera, que son al menos la segunda, piezas claves de toda esta sociedad civil, entre comillas, que ha venido acompañando a la Alianza de Va por México. Entonces, este evento en el que salen los tres a anunciar muy contentos, Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano, pues nace ahí un tanto parchado, y es una evidencia de que les está costando mucho trabajo jugar a la apertura, jugar a la democratización de estas decisiones. Ahora, ya algunos aceptaron que el método, Lili Telles salió con que tenía 50 preguntas, 50 dudas de este método, pero al menos ya se confirma que Xóchitl Gálvez sí es de las panistas la que quiere ir por la candidatura. A mí me sorprendió, por ejemplo, que no se hiciera mayor escándalo por el anuncio de Vila, el gobernador de Yucatán, porque de todos los panistas se me hacía el que podría tener un perfil que más pudiera salvar al partido, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con Santiago Krill. Lo que comentamos incluso en una mesa aquí en Astillero Informa es que era un tanto sorprendente que Xóchitl Gálvez hubiera estado manejando durante muchos meses esta noción de que ella quería la candidatura para la jefatura de gobierno, y de repente se para en Palacio Nacional y no, ya es la candidatura presidencial, pero no solamente es ella, o sea, una gran parte de las personas la están apoyando realmente. Yo siento que es como de un panismo más joven, no tanto de un panismo que le obedece más a Santiago Krill y a toda la estructura que tiene dentro del PAN. Entonces, conforme vaya pasando los meses y conforme vayan haciendo sus foros nacionales, regionales, que su encuesta, que esto y aquello, pues más bien el PAN, que es el que se supone que en teoría lleva la batuta en esta decisión, luego que le da los espacios de las elecciones pasadas al PRI, pues se va a ver cada vez más en aprietos de demostrar que efectivamente va a escuchar a la ciudadanía para tomar la decisión de quién va a ser su representante en 2024, cuando en realidad, y es como lo que han venido mencionando el presidente, que dice que él ya sabe quién va a ser el candidato, que pues el candidato natural podría ser Santiago Krill. Entonces, creo que se va a ir complicando porque aparte están muy metidos, aunque ya nacen con este quiebre de la sociedad civil que venía muy de la mano con ellos, se van a ver todavía más en ciertas complicaciones porque ellos están diciendo, no, es que sí vamos a escuchar a la sociedad civil, pero pues la sociedad civil de la que ellos se han servido mucho en los últimos años también es Claudia X González. Entonces tenemos de un lado a Claudia X González teniendo el poder de las decisiones con PRI, PAN y PRD, y a la sociedad civil que también es representada por Claudia X González. Entonces, pues va a estar muy interesante este teatro que quieran montar. Creo, yo sí coincido en ese tema de que es mucha faramaya la que están haciendo para intentar convencer de que están abiertos a que esta decisión de su candidato sea democrática, sea colectiva, porque a final de cuentas, pues ya vimos, traicionan hasta los Morera, hasta los Sergio Aguayo, y pues están obedeciendo ellos a su naturaleza de siempre. Lo que sí es que se les está complicando mucho este proceso democrático de elección de candidato. Bien, Daniela. Temoris, ¿cómo ves este tema? El proceso interno de la oposición para designar su candidatura, el Consejo Electoral Ciudadano, el destape ya o la aceptación ya abierta de Xóchitl Gálvez, en fin, todos esos temas. Temoris, ¿cómo ves? Pues bueno, a mí me parece claro que fue un esfuerzo
quizás loable, pero fantasioso pensar que iban a someter a los líderes de los partidos o a esas organizaciones políticas a lo que ellos, a esta visión más o menos ciudadana que traían Aguayo, Morera y otros. Eso no iba a pasar. O sea, yo lo veo como una metáfora de los pambazos, ¿no? Sobre todo porque les estaban pidiendo, o sea, ya de entrada 150,000 pambazos. ¿Y quién tiene los pambazos? O sea, si lo vemos desde el punto de vista de los líderes de los partidos, ellos sienten que son como los encargados del puesto de pambazos y que estos grupos civiles pues les están pidiendo los pambazos con todo y puesto, y por supuesto que ellos no le iban a entregar así. Entonces les dicen, mira, mejor vamos a ver quién hace más pambazos, y el que haga más pambazos se queda con la candidatura presidencial. Solo que los que viven de hacer pambazos y de comerse los pambazos son los políticos. Los civiles no saben ni dónde comprar los ingredientes, ni nunca se han parado por la central de abastos, ni tienen el puesto, y en cambio los políticos ya tienen el pan y la papa y el chile guajillo, y también tienen los cocineros y ya hasta tienen el puesto. O sea, no hay piso parejo. Quien quiera, o sea, se están bajando Lili Telles y Germán Martínez, porque ellos esperaban que de alguna forma generar una especie de autoridad moral o algo para que los encargados de los puestos de pambazos les ofrecieran los pambazos, pero tampoco fue así. Se están bajando porque no tienen estructura, no tienen con qué ir a conseguir todos esos pambazos. Entonces, al final de cuentas, pues va a ser una competencia entre los encargados de los puestos de pambazos, o sea, entre Alito, Marco y también pues Zambrano, porque pues se vale soñar. Pero cada uno va a tener su candidato preferido, el candidato al que van a apoyar con su estructura, con sus cocineros y sus pambazos, y aunque no lo digan. Y el resultado se va a definir por quienes movilicen a más cocineros y hayan comprado más pambazos y hayan comprado más pan. Entonces, pues bueno, pues no, ahí tampoco cocinar un montón de pambazos no garantiza de ninguna forma que la gente, que la clientela se vaya a acercar, porque lo que querían usar como ganchos eran a estos llamados pues, ciudadanos o civiles que ya no van a querer entrar, algunos de ellos. Xochitl no sé en qué está confiando, cómo se imagina que va a lograr desplegar la estructura necesaria para conseguir todos esos 150,000 pambazos, pero pues yo no lo veo con que lo que están logrando los pambaceros en jefe es lo que todo ese tiempo se han propuesto, que es intentar subordinar a los grupos civiles a los partidos y no al revés, como era lo que los civiles habían querido. Por eso también Emil Álvarez y Casa y Germán y todos, pues no lo consiguieron. O sea, la alianza Va por México, que siempre fue una simulación, de entrada fue una simulación, cuando pretendió que iba desde la derecha hasta la izquierda y que representaba a la izquierda, no representa ni a la izquierda ni representa ya a nadie, que es el PRD. Y lo otro es que además también se extendían hacia la sociedad civil, y en lugar de ir hacia la sociedad civil son algunos profesionales de la sociedad civil que a final de cuentas, pues al menos una parte de ellas no se está dejando engatusar. Y ya para concluir, nada más quisiera insistir en que seamos cuidadosos en el uso del término sociedad civil, porque la sociedad civil es muy amplia, no son solo quienes dicen representarla, y además incluye a mucha gente muy digna que no está metida en estas grillas, que son organizaciones de la gente, populares y de defensa de los derechos humanos, pues que no están metidos en esto y que no habría que hipotecar el término sociedad civil entregándoselas a quienes ahora están negociando con esos partidos políticos. Arnoldo, y mientras tanto, ¿cómo van las corcholatas originales? A mí me ha llamado mucho la atención un tono cada vez más, no sé si desencantado o ya más crítico o denunciante de Marcelo Ebrard, que dice que se están gastando mucho dinero. En fin, ¿cómo vas viendo la evolución de las corcholatas originales? Bueno, ahora sí entro con tu tema y después me voy a dar un pequeño momento para hablar de la sociedad civil, porque es un tema que creo que sí debemos seguir. O éntrale si quieres a la sociedad civil de entrada, para no cortar. Es que mira, ¿cuál es la definición de
digamos, un poco académica de este término, serían las organizaciones que se autoconforman para defender cuestiones muy específicas o para atender agendas que les son comunes a sus miembros, ¿no? Un tema ambiental, un tema quizás de feminista o de víctimas, o ahora los grupos de mujeres buscadoras, todas las agendas caben ahí si alguien se organiza porque siente que no tiene voz frente al Estado, no tiene voz frente a poderes, incluso poderes empresariales, consumidores, por ejemplo, y que solo juntos pueden de alguna manera, digamos, tramitar o gestionar sus reclamos, sus demandas. Y eso no tiene nada que ver con la abundancia de siglas que se vive, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Y que se crean con singular alegría, donde incluso algunos son miembros de varias, porque hay un cabildeo, primero con recursos gubernamentales, lo hubo durante mucho tiempo, porque hay presupuestos fuertes, las secretarías de desarrollo social, los fondos, y esto que cuando tenías tu CLUN y tu clave única para ser una organización que tenías algunas preferencias fiscales, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, aquí hay una gran perversión proveniente de esta complicidad entre gobiernos y empresas, y me voy a referir a una de ellas, que es FunSalud, la Fundación para la Salud, de la que forman parte absolutamente todos los exsecretarios de salud de este país, del PRI y del PAN, y que recibe fondos muy importantes de empresas como FEMSA, como Nestlé, que curiosamente son empresas que deben pasar por procesos de regulación de sus productos por el gobierno, la COFEPRIS o vía otras organizaciones o las ahora tan de moda normas oficial mexicanas, ¿no? Y que estos secretarios se convertían de alguna manera en cabilderos para influir en políticas públicas sobre medicamentos, sobre alimentos procesados, etcétera, sobre bebidas azucaradas. Y ahí yo creo que sí hay una enorme perversión del tema sociedad civil, ¿no? Y esos ni siquiera han aparecido ahorita en el escenario, pero han estado ahí actuando durante años. Y ojo, aquí una participante destacada es la Universidad Nacional, ¿no? Porque los médicos como Narro, como antes Soberón, etcétera, muchos de ellos han estado en este tipo de fundaciones muy bien tratadas por las empresas, que además lo hacían con recursos que resultaba de no pagar impuestos, de justificarlo como donaciones, etcétera, para no pagar impuestos, o sea que el propio Estado terminaba financiándolas, ¿no? De alguna manera. Eso yo creo que no tiene nada que ver con sociedad civil y ese es un tema que debería quedar muy claro. Pero bueno, pues digo, ya saben que este tipo de cosas está muy en la agenda de Pop Lab y no quería dejar de mencionarlo. Pero Sí. eso no tiene nada que ver con... Mira, aquí en León acaba de ocurrir, seguramente escucharon esto de que la alcaldesa que quiere ser gobernadora, Alejandra Gutiérrez, taló 60 árboles en una noche. Bueno, quienes se pararon ahí enfrente primero a parar la tala antes de que prosiguiera y después que armaron lo que es un verdadero escándalo político que además se potencia más porque como no es la candidata del gobernador, pues han visto ahí la oportunidad para causarle daño a sus aspiraciones, además, bueno, por su propia responsabilidad, ¿no? Pero quienes lo pararon fueron organizaciones de ambientalistas, que son gentes que no reciben un 5 de nadie y que además hoy los invitaron a una reunión en la mañana en el ayuntamiento a las 8 de la mañana y varios de ellos contestaron, oigan señores, trabajamos, no estamos ahí de tiempo completo, no somos funcionarios públicos, tenemos que ir a la chamba. O sea, y ese tipo de sociedad civil sí es muy distinta, ni siquiera está en agenda política, pero creo que ha logrado cosas importantes en el país. Los defensores del territorio, ¿no? Los que se oponen a la explotación de la minería. Julio, tú has reporteado lo que pasa allá en Sonora, en la bahía de Huira, Sinaloa. De Huira. Bahía de Huira, Sinaloa. Son organizaciones que provienen de los afectados, ¿no? Y que tratan de alguna manera de ver cómo litigan, cómo llegan a los medios, cómo le dan voz a esta situación, ¿no? Claro. Creo que no tiene nada que hacer, esa sociedad civil no está absolutamente representada en lo que quieren hacer los partidos políticos. Bien, Arnoldo, si quieres, para que no te acusen de monopolizar el micrófono, que yo me encargaré de rebatir eso, dejamos lo de la referencia a las corcholatas oficiales para iniciarlo con Daniela y terminamos contigo. Dani, no se dieron cuenta que lo eludí porque esta semana casi no estuve viendo medios. Fíjate nada más, muy bien, ese es excelente. Oigan, aquí Martín Martínez dice, ese Frente Amplio está bien pelón, así es que en un descuido se va a hacer la denominación, Frente Amplio Pelón, pero bueno, ya veremos. Dani,
¿Cómo ves pues a las corcholatas originales? ¿Cómo ves a Marcelo, a Dan, a Claudia, a los demás aspirantes? ¿Cómo ves, Daniela? A Fernández Noroña. Pues están, híjole, cada vez dan como un poquito más de penita con sus intentos de ser el más parecido a AMLO, que en el modo de hablar, que en cómo se transportan, pero al mismo tiempo con sus contradicciones muy evidentes, ¿no? O sea, yo honestamente no sé cuál es la obsesión que tienen Claudia Sheinbaum, Marcelo, Adán Augusto por los espectaculares. O sea, estos anuncios que están en todos lados están desarrollando una obsesión bárbara con las bardas. O sea, y es un tema que no, más allá de la contaminación y lo absurdo que tenga el inundar las calles, ojalá no se pase de largo el tema del financiamiento que Mario Delgado dijo que iban a tener cada 15 días. Eso fue lo que se dijo, que estaba ahí la bolsa de dinero de Morena para que ellos lo usaran para ciertos fines y que tenía que haber una explicación de cada peso que gastaran. Lo de Adán Augusto López, por ejemplo, también él dice no que renunciaba al dinero. Pues está muy bien que quiera utilizar el suyo, pero falta ese tema de verificar cómo están gastando, porque pues ya desafortunadamente estamos metidos en una pre-campaña, pero eso no tampoco les da todo el derecho de estar utilizando el dinero, que al final de cuentas es público, el de Morena, estarlo gastando como se les antoje, estarlo gastando en contratos con estas revistas de mundo ejecutivo o líderes para poner su rostro en los espectaculares. Entonces creo que está como generando también mucho malestar, mucho desgaste, incluso también apenas logramos documentar en Sin embargo cómo se está haciendo el acarreo para los eventos de Ricardo Monreal aquí en la Ciudad de México. O sea, el lunes pasado lo que vimos es que casualmente el senador con licencia Ricardo Monreal abre su campaña en la alcaldía Cuauhtémoc y pues nos buscaron comerciantes para contarnos cómo fueron obligados a ir ese día que hacía muchísimo sol, que tuvieron que aguantarlo pues durante 3 horas que duró el evento. También nos contaron cómo lo han acompañado en la marcha, en el meeting que hubo por la expropiación petrolera, donde solo caminó unos metros afuera del Senado y regresó al Senado, cómo tienen que acompañar a Sandra Cuevas y además cómo cada semana tienen que pagar pues la extorsión que van y les cobran los trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, pues ellos decidieron meterse en esta dinámica, el partido aprobó estos recorridos, pero está siendo muy cansado y aunque están ellos intentando y de una manera muy burda parecerse al presidente, pues no lo van a lograr y eso, aunque siempre dicen, no, es que la oposición no ha entendido lo que quiere la sociedad, pues ellos tampoco lo han entendido. Creo que lo que la gente está muy consciente de que no va a haber otro Andrés Manuel, entonces termina siendo muy ridículo el que quiere parecerse de manera muy forzosa a Andrés Manuel, ¿no? Por ejemplo, lo que le están criticando mucho a Marcelo de sus fotografías, de cómo tiene su sonrisa forzada, de Adán Augusto bajando de la camioneta y deteniendo a todo para saludar a una persona. Es decir, están cayendo muy en lo absurdo y todo esto en la opacidad. Eso creo que es lo que yo destacaría de esta segunda semana de recorridos de los aspirantes de Morena, que se prometió que iba a haber esa rendición de cuentas, ojalá no tarde y ojalá también ya le suban un poquito de nivel a sus recorridos y a sus discursos. Muy bien, gracias. Temoris, ¿cómo vas viendo todo esto? Mira, aquí hay comentarios. Silver dice, con lo que no puedo es con el cantadito priista que se agarró Claudia en su nuevo discurso de campaña. Hasta se quedó afónica. Enrique Madrigal dice, caballo que alcanza gana y Noroña es el caballo negro. Dice Jodi, aquí en Puebla, Adam Augusto está gastando a lo grande en lonas, periódicos, bardas y en personas que andan pidiendo la credencial y la firma. En fin, ¿cómo lo ves, Temoris Greco? Oye, bueno, también hace rato, regresando un poquito a los pambazos, es Montessori esto, ¿no? No, pero ya voy. No, pero es que también alguien más puso que... Adriana, relévame ya, por favor, Adriana Buentello. Entra aquí en mi rescate, porque francamente, Temoris. Que es un pan aguado con salsa.
Entonces es un paneaguado, ¿no? Así Un termina siendo. paneaguado, pues sí, ahí sí. Entonces, Ahí sí. oye, no, yo comparto la preocupación de Daniela por el tema de los dineros, porque ese siempre ha sido un problema grave en el país, más en la medida en que va creciendo la influencia de los grupos político-criminales empresariales que se llaman narco, pero que son bastante más diversos que esa actividad del narcotráfico, y que meten mucho dinero por atrás, violando la legislación electoral. Ahora lo que estamos viendo es que en los dos procesos, tanto el de la 4T como el de la oposición, pues están por fuera de la legislación electoral. ¿Cómo van a controlar el dinero si el INE ha sido incapaz de controlarlo? En donde se supone que tiene que haber un control de cuentas, donde se norma cuánto dinero puede entrar a los partidos políticos y cuál es el 10% máximo que puede corresponder a capitales de otro origen, pues entonces aquí está toda la puerta abierta para que capitales ilegales, para capitales con sangre o capitales con corrupción, entren a financiar a los precandidatos que, pues por lo tanto, terminen debiendo esos favores. Y bueno, eso es muy preocupante. Otro es el hecho de que la clase política mexicana completa, o casi completa, ha decidido violar la legislación electoral. O sea, eso, yo no sé qué partido, digo, en qué país había visto algo como esto. O sea, en 2021, el Movimiento Ciudadano, que es el único que no está haciendo precampañas, disfrazándolas con otros nombres, tuvo el 7%, el 7 cachito. Entonces podemos pensar que el 92 y cacho, el 92, o sea, las organizaciones políticas que representan al 92% de la gente que votó, 92%, ha decidido que le vale queso, le vale pambazo la ley electoral. Entonces, que van a hacer campañas nada más con el subterfugio, nada más cambiándole, o sea, llamando palomas a los patos y ratones a los perros. Entonces, es una cosa sorprendente, muy extraña. Aquí está pasando alguien que está haciendo mucho ruido, perdón. ¿No será alguna campaña política o algo por el Un estilo, vendedor Temoris? de papazos. O algo así. O un vendedor de pambazos, Pero claro. no les parece extraordinario. O sea, cuando la 4T anunció su proceso, salió el PAN a denunciar la violación de la ley, el abuso de los tiempos, que de dónde viene la financiación. Y luego dijeron, no, resulta que nosotros también siempre vamos a hacer lo mismo. Van a hacer precampañas. O sea, si no contamos a Movimiento Ciudadano, la totalidad del sistema político mexicano se ha volcado a romper las leyes que ellos mismos crearon, que el sistema excedió, y ya no les funciona. O sea, ¿esto qué nos dice de los legisladores? ¿Qué nos dice de los partidos políticos? ¿Qué nos dice de la viabilidad y actualidad del sistema político y de su de su incapacidad de reformarse para por lo menos lograr que los que hacen las leyes no corran frente a los ojos de todo el mundo y con la tontería de que lo llaman de otra forma, no corran a romper esta legalidad? Bueno, como estamos rompiendo aquí también las formas con todos estos cambios de jugada que me exhiben aquí como un moderador, bueno, entonces ahora yo tomo tantito la palabra. Un moderador muy Muy liberal. liberal, sí, así absolutamente. Demócrata. Lo que dices, Temoris, lo que han dicho Temoris, Daniela, Arnoldo, a mí me parece que es uno de esos engaños colectivos que estamos viviendo en los cuales la afiliación partidista, la defensa de la bandera partidista específica, nos hace cerrar los ojos como sociedad ante ese engaño colectivo de una violación masiva de las leyes por parte de los principales partidos políticos en estas campañas que a todas luces son campañas electorales para designar los candidatos a la presidencia y que sin embargo con decir otro tipo de designaciones, con otra nomenclatura, tratan de encubrirlo. Y solo cierro diciendo, cuando la política se construye a partir de estos fundamentos, siempre hay consecuencias de que quienes hoy invierten cantidades enormes de dinero para financiar mítines espectaculares, movilizaciones, utilitarios que regalan,
siempre son los que luego cobran y deforman toda la posibilidad de un cambio político verdadero. Cerrando los ojos por filiación partidista, no ayudamos a nada. En fin, Arnoldo, son las 2 de la tarde con 53 minutos. Postrecito, por favor. Pues sobre lo mismo, Julio, porque, a ver, muy probablemente estamos viviendo una simulación desde hace 25 años. ¿No recuerdan a Vicente Fox haciendo campaña política, siendo gobernador de Sí, Guanajuato? claro, Los claro. fines de semana y pedía aviones prestados, se movía por todo el país. O sea, esa legislación siempre se hizo para no ser cumplida. Peña Nieto, gobernador del Estado de Claro. México, en campaña permanente. Ujú. Felipe Calderón en un evento en Jalisco que hace que lo regañe Fox y entonces le presenta su renuncia y fue también el inicio de su campaña política. O sea, una y otra vez. O sea, los partidos políticos cuando se sientan en la mesa a negociar la normatividad electoral, en lo que menos se preocupan es lo que en realidad va a ocurrir con las leyes que están haciendo. Les preocupa un asunto fundamental, el del dinero, y les preocupaba otro, cómo designar a los consejeros ciudadanos. De ahí en más que volar a la hilacha, ¿no? Las demás reglas ni se respetan, ni se ejecutan, ni se cumplen de ninguna manera. Y luego estaban las negociaciones en los tribunales, donde este tribunal electoral siempre siempre estuvo abierto a los cabildeos, ¿no? Desde sus salas regionales hasta su sala eh, más alta, la constitucional, no recuerdo ahorita su nombre, ¿no? La que gobierna todo esto y que ya no puede ser, que es inapelable. No será un momento de replantear seriamente, y aquí es donde veo de nuevo que la sociedad civil en general, o sea, que los ciudadanos de este país tendrían mucho que decir. Desde luego la crisis es profunda, o sea, porque también la opinocracia está en crisis, o sea, si los Aguilares Camines de este país están echándole porras a lo que ocurrió ayer con esta simulación de los tres partidos políticos, que en realidad son dos, ¿dónde está? ¿Quién puede reflexionar sobre estos temas, no? O sea, vamos a ir a una elección que ya es el colmo del desastre de la simulación que hemos vivido por un cuarto de siglo. No sabemos qué pueda pasar de eso, pero sí es una urgencia replantear cómo elegimos a nuestros gobernantes, qué reglas nos ponemos, y este monopolio de los partidos políticos, esa cerrazón a las candidaturas independientes que viene desde la ley, este tema de las firmas, eso va a ser crisis en el jueguito del frente opositor, cuando descubramos que alguien anda pagando por ahí dinero por conseguir firmas, tarde o temprano. Acuérdense de mí, son 15 en campaña, alguien va a hacer un descubrimiento más pronto que tarde al respecto, ¿no? Sí, el margaritasabalismo tan conocido, andar inventando firmas y andar O haciendo el trampa. Bronco. El Bronco, claro, el Bronco.